Existió un hombre nacido con un único y terrible propósito: soportar el peso del mundo, no para conquistarlo a lomos de un corcel, no para deslumbrarlo con gestos de magnificencia, sino para cargarlo sobre sus hombros en silencio desde la penumbra de un despacho de piedra. Su historia no es una crónica de batallas gloriosas, sino el testamento de una resistencia sobrehumana. Es la saga del primer monarca global, un rey cuyo imperio abarcaba todos los meridianos de la tierra y cuya alma, forjada en la soledad y el deber, se convirtió en la argamasa que sostuvo a una civilización. Durante medio siglo, su voluntad fue el eje sobre el que giró el destino de Occidente. Pero la corona que ciñó sus sienes no estaba hecha de oro y joyas, sino de las espinas de la responsabilidad más absoluta que jamás haya recaído sobre un ser mortal. Nosotros, en estirpe hispánica, no venimos a contar la leyenda, ni la negra ni la dorada. Venimos a descifrar la arquitectura de un alma, a desentrañar el enigma del hombre que fue Felipe II, el rey prudente. Y para hacerlo, debemos viajar al instante preciso en que la historia lo concibió, no en el fragor de una batalla, sino en el silencio de una alcoba oscurecida por la voluntad de una reina. Era un martes, 21 de mayo del año del Señor de 1527. En Valladolid, capital oficiosa de Castilla, el aire de la primavera no olía a flores, sino a la pólvora de noticias lejanas y al incienso de rogativas urgentes. Mientras la ciudad bullía en sus quehaceres cotidianos, tras los muros del Palacio de Pimentel se libraba una guerra silenciosa y sagrada. Dentro de la Cámara Real, la emperatriz Isabel de Portugal, una mujer de belleza legendaria y voluntad de acero, había dado una orden inaudita: que todas las luces fueran apagadas, que las contraventanas fueran selladas, para que ni un solo haz de luz castellana profanara la penumbra. No quería que nadie, ni sus damas de compañía, ni la historia misma, fuera testigo de la debilidad que el dolor pudiera arrancar de su rostro. Una reina de la Casa de Austria no muestra flaqueza, ni siquiera en el umbral entre la vida y la muerte que es el parto. En esa oscuridad casi litúrgica, densa con el aroma de la cera virgen y el sudor de la agonía, no se oyó un solo lamento, solo el sonido de las sábanas de lino holandés retorciéndose bajo sus manos y finalmente, tras horas de un esfuerzo titánico, el llanto agudo y vigoroso de un niño. Un llanto que no anunciaba una nueva vida, sino el advenimiento de una nueva era. En ese instante, a más de 1500 kilómetros de distancia, un ejército imperial, el mismo ejército que servía al padre de aquel recién nacido, estaba perpetrando uno de los actos más bárbaros de la centuria. Las tropas de Carlos V, compuestas por lansquenetes alemanes luteranos, tercios españoles y mercenarios italianos, llevaban semanas saqueando Roma. La ciudad eterna, el corazón de la cristiandad, era un infierno de violaciones, asesinatos y profanaciones. El propio Papa, Clemente VII, se encontraba prisionero en el castillo de Sant'Angelo, contemplando impotente cómo la capital del mundo católico era desmembrada por los soldados de su más grande defensor, el Sacro Emperador Romano Germánico. La paradoja era tan brutal como simbólica. Mientras el viejo orden renacentista se desangraba en las calles de Roma, en una oscura habitación de Valladolid, nacía el hombre que se convertiría en el campeón de la contrarreforma, el monarca que dedicaría cada fibra de su ser a la defensa de la fe que las tropas de su padre estaban ultrajando. El destino, con su ironía implacable, ya estaba tejiendo el tapiz de su existencia. Aquel niño no llegaba a un mundo estable que debía heredar, sino a un cataclismo que estaba llamado a reparar. Las campanas de la iglesia de San Pablo fueron las primeras en romper el silencio. Su repique, solemne y poderoso, se extendió como una onda expansiva por toda la ciudad, contagiando a cada campanario, a cada ermita. El sonido del bronce voló sobre los tejados,
cruzó el río Pisuerga y se adentró en los campos de Castilla, llevando la noticia. La dinastía de los Habsburgo, la Casa de Austria, tenía un heredero varón, un Felipe. El nombre era un homenaje a su abuelo, Felipe el Hermoso, el príncipe borgoñón que había traído la herencia de Flandes a la corona española. Pero la carga que caía sobre la cuna de este nuevo Felipe era infinitamente más pesada. No era un infante cualquiera, era la pieza clave que debía asegurar la continuidad del proyecto político más ambicioso de la historia humana. Sobre su cabeza, aún frágil y cubierta por una fina pelusa rubia, pendían ya, invisibles y aplastantes, las coronas de Castilla y sus Indias, de Aragón y sus posesiones mediterráneas en Italia, el ducado de Borgoña con los riquísimos Países Bajos y la expectativa de ceñir algún día la corona del Sacro Imperio Romano Germánico. Era el heredero de un imperio donde el sol, literalmente, no se ponía jamás. Cada uno de sus títulos conllevaba una responsabilidad, un frente de guerra, una herejía que combatir, una rebelión que sofocar. El llanto de aquel niño no era el de un bebé, era el eco de un mundo en crisis que ya lo reclamaba como su señor. Su infancia no fue una sucesión de días dorados, fue un largo y metódico proceso de forja, un entrenamiento para el sacrificio. El príncipe Felipe no creció, fue construido. Se le educó no para ser feliz, sino para ser rey, dos conceptos que en su cosmovisión eran mutuamente excluyentes. Su mundo estaba regido por la etiqueta borgoñona, un código de conducta tan rígido y complejo como un tratado de teología. Cada gesto, cada mirada, cada palabra, incluso cada silencio, estaba coreografiado, imbuido de un significado político. La espontaneidad era vista como una fisura en la armadura de la majestad. Aprendió a comer en público sin que nadie pudiera adivinar si el plato era de su agrado, a escuchar durante horas los largos discursos de los embajadores sin que un solo músculo de su rostro delatara aburrimiento o interés, a moverse con una gravedad que desmentía su corta edad. Su cuerpo no le pertenecía. Era un instrumento de Estado, un símbolo viviente del poder de la monarquía. Sus preceptores fueron escogidos con un cuidado extremo, no solo por su erudición, sino por su capacidad para moldear el carácter del futuro soberano. El humanista Juan Martínez Silíceo, futuro arzobispo de Toledo, le instruyó en las letras clásicas, en el latín, la retórica y la filosofía. De él aprendió a articular sus pensamientos con una precisión glacial, a construir argumentos lógicos e irrefutables. Pero fue su ayo, Juan de Zúñiga, un hombre de la más rancia nobleza castellana, quien le enseñó las lecciones más duraderas. Zúñiga no le enseñó a ganar batallas, sino a ganar la guerra desde un despacho. Le inculcó el valor del estoicismo, la necesidad de la desconfianza metódica, el arte de la disimulación como herramienta de gobierno. Le enseñó a escuchar más que a hablar, a leer los rostros y las intenciones ocultas tras las palabras corteses, a no conceder jamás su confianza plena, ni siquiera a sus más cercanos colaboradores. Felipe aprendió la lección más importante para un monarca absoluto, que su mente era el último bastión inexpugnable del reino, una fortaleza a la que nadie debía tener acceso. Su rostro se convirtió en una máscara impasible, un lienzo en blanco que desesperaría a diplomáticos y cortesanos durante 50 años, ganándole el apelativo de rey papel, un monarca cuyas verdaderas intenciones solo se revelaban tarde y de forma irrevocable en los documentos que firmaba. La figura de su padre, el emperador Carlos V, fue para él una presencia espectral y todopoderosa. Mientras otros niños crecían a la sombra protectora de sus padres, Felipe creció a la sombra de una leyenda. Carlos era un monarca itinerante, un César a la antigua usanza que concebía el imperio como un dominio que debía ser recorrido y pacificado a lomos de su caballo.
Su vida era un perpetuo movimiento, de Castilla a Flandes, de Flandes a Alemania, de Alemania a Italia, de Italia al norte de África. Dormía en tiendas de campaña, comía con sus soldados y su rostro estaba curtido por el sol de 100 campos de batalla. Era el último caballero medieval, un hombre de acción cuya autoridad emanaba de su presencia física en el centro del conflicto. Felipe, en cambio, permaneció anclado en España. Su formación fue sedentaria, burocrática. Su universo no era la llanura de Mühlberg, sino los archivos de Simancas. Su campo de batalla era la mesa de nogal, cubierta de mapas, informes de espías y memoriales de sus consejos. La pluma fue su espada, la tinta su pólvora. Si Carlos fue el último rey guerrero, Felipe se estaba convirtiendo por necesidad y por temperamento en el primer rey administrador de la era moderna. Entendió desde muy joven que un imperio de semejantes dimensiones no podía gobernarse desde la silla de montar, que la verdadera fuerza no residía ya en la carga de la caballería pesada, sino en el control meticuloso de la información, en la eficiencia de la burocracia, en la capacidad de tomar decisiones a miles de kilómetros de distancia basándose en informes escritos. La relación entre este padre ausente y este hijo anclado se forjó a través de un torrente de correspondencia. Cartas kilométricas escritas en clave que cruzaban Europa a lomos de correos que dejaban un rastro de caballos reventados en su camino. En esas misivas, Carlos no solo daba órdenes, destilaba la esencia de su experiencia política, un legado de sabiduría amarga y pragmática. Eran el testamento en vida de un hombre agotado por 40 años de gobierno ininterrumpido. El emperador adiestraba a su hijo a distancia, advirtiéndole sobre cada amenaza, desnudando ante él la maquinaria del poder. Le prevenía contra la ambición de los grandes nobles, la duplicidad de la corte francesa, la soberbia de los príncipes alemanes contagiados por la herejía luterana, la amenaza existencial que representaba el Imperio otomano en el Mediterráneo y los Balcanes. Cada carta era una lección. No confíes en nadie más que en ti mismo, le escribía. Escucha a todos, pero reserva tu juicio final. En los asuntos de Estado no hay amigos, solo intereses. Felipe leía estas instrucciones secretas como si fueran sagradas escrituras. Las memorizaba, las interiorizaba, hasta que la prudencia se convirtió en su instinto y la desconfianza en su principal herramienta de supervivencia política. Asimiló que gobernar no era un acto de carisma, sino un ejercicio de cálculo y de paciencia infinita. La soledad del poder, esa enfermedad que corroe a quienes lo ostentan, se apoderó de su espíritu mucho antes de que la corona se posara físicamente sobre su cabeza. Estaba siendo preparado no para reinar, sino para servir al Estado, para anularse a sí mismo en pos de una razón superior, la de la conservación y defensa de su inmenso y frágil patrimonio. El tiempo, con su paso inexorable, fue afilando las facciones del príncipe y devastando el cuerpo del emperador. El joven serio y reservado se convirtió en un hombre, mientras que el guerrero infatigable se transformó en un anciano prematuro, carcomido por la gota y la fatiga. El año de 1555 marcó el punto de no retorno. El escenario de nuestra historia se traslada de la austera y seca meseta castellana a la opulencia húmeda y brumosa de los Países Bajos. A Bruselas, el corazón del antiguo ducado de Borgoña, la joya más rica de la herencia de Carlos. Es el 25 de octubre. El otoño de Flandes se aferra a la ciudad con un frío que penetra en los huesos. El cielo, de un color gris plomizo, parece llorar sobre los tejados empinados y las agujas góticas de la Grand Place. En lo alto de la colina de Coudenberg se yergue el imponente palacio de los duques de Brabante, un laberinto de salones, capillas y galerías que es el centro neurálgico del poder imperial en el norte de Europa.
Su gran salón, el aula magna, está abarrotado hasta el último rincón. La élite de las 17 provincias está presente, duques, condes y varones, los altivos caballeros de la Orden del Toisón de Oro, con sus collares de oro macizo brillando sobre jubones de terciopelo, los ricos burgueses de Amberes, Gante y Brujas, vestidos con las lanas más finas, obispos, abades y los delegados de los estados generales. El aire es una cacofonía de lenguas: francés, flamenco, alemán, español, un murmullo denso cargado de expectación. Se respira un aroma pesado a cera quemada, a incienso, a lana húmeda y a historia. Todos los presentes intuyen que no son meros espectadores de una ceremonia, sino testigos del fin de una época. A las 3 de la tarde, un silencio súbito y profundo cae sobre la asamblea. Las monumentales puertas de roble del salón se abren de par en par con un crujido solemne que reverbera bajo las altas bóvedas. Y entonces entra él, Carlos V. Pero la figura que avanza lentamente por el pasillo central no es el César victorioso que Tiziano inmortalizó en su retrato ecuestre de la batalla de Mühlberg. No es el monarca en la plenitud de su poder, con la armadura brillante y la mirada desafiante. Lo que ven sus súbditos es un espectro, la ruina de un coloso, un hombre de apenas 55 años con el cuerpo de un anciano de 80. Camina encorvado, vestido con un luto riguroso que solo rompe el brillo del collar del toisón de oro. Su rostro, surcado por arrugas profundas, es una máscara de dolor crónico. Se apoya con todo su peso en un simple bastón de madera, mientras que su otro brazo descansa, con una familiaridad que sorprende a muchos, sobre el hombro de un joven y apuesto noble, Guillermo de Orange, futuro príncipe de Nassau. Cada paso es un tormento visible. La gota, esa enfermedad real que lo había torturado durante décadas, ha deformado sus articulaciones hasta convertirlas en nudos de agonía. Su mandíbula, la famosa mandíbula Habsburgo, que denotaba su linaje, cuelga ligeramente, dificultándole el habla. El silencio en el salón es absoluto, casi doloroso. Se escucha el roce de sus zapatos de terciopelo sobre las losas de piedra, el susurro de las telas, la respiración contenida de 1 millar de hombres poderosos. Unos pasos detrás de él, como una sombra perfectamente delineada, camina su hijo, el príncipe Felipe. Su figura es la antítesis de la de su padre. Va erguido, con una rigidez casi militar, su rostro es pálido, impasible, y sus célebres ojos azules, fríos como el hielo del norte, parecen observar la escena desde una distancia infinita. También viste de negro, el color de la corte española, pero su atuendo es sobrio, sin adornos. Su presencia no irradia la energía expansiva y carismática de su padre en su juventud, sino una fuerza contenida, estática, como la de un resorte a punto de saltar. Es el futuro observando al pasado mientras éste se consume. Con una lentitud agónica, el emperador alcanza el estrado. Allí, bajo un dosel bordado con el águila bicéfala del Sacro Imperio, se encuentra el trono. Carlos no se sienta en él, se desploma, con un suspiro de agotamiento y alivio que resuena en todo el salón. Permanece un instante con los ojos cerrados, reuniendo las fuerzas que le quedan. Luego los abre y su mirada, antaño fiera y penetrante, ahora cansada y acuosa, recorre lentamente la sala. Reconoce rostros, viejos compañeros de armas con los que ha compartido el frío de los asedios y el fango de las trincheras. Ve a los hijos y nietos de los hombres que le sirvieron y a los diplomáticos que han intentado engañarle durante décadas. Es el último pase de revista de un general a su ejército antes de entregar el mando. Entonces, tras un gesto a uno de sus consejeros, se pone en pie con un esfuerzo que conmueve a los más cínicos. Se apoya de nuevo en el hombro de Guillermo de Orange y con una voz cascada por la enfermedad y la emoción,
comienza el discurso que cambiará para siempre el mapa político de Europa y sellará el destino de su hijo. La abdicación más espectacular de la historia está a punto de comenzar. La voz del emperador, ahora un susurro frágil que se esforzaba por llenar el imponente salón, comenzó a tejer el epílogo de una era. No fue un discurso de triunfo, sino una confesión pública, un inventario de cicatrices ante la historia. Habló de sus innumerables viajes, de las noches pasadas bajo cielos extraños, de las coronaciones y las batallas, de la inmensa soledad que acompaña al poder absoluto. Pero sobre todo, habló de su gran fracaso, la herida incurable que supuraba en el corazón de su imperio, la fractura de la cristiandad. Reconoció con una honestidad brutal que sus esfuerzos por reunificar la fe bajo el estandarte de Roma habían sido en vano, que dejaba un mundo más dividido y enconado que el que había heredado. Su mirada se posó en su hijo, Felipe, y en esa mirada no había solo la transferencia de un cetro, sino el peso de una misión inacabada, una súplica para que el hijo lograra lo que el padre no pudo. Suplicó a sus súbditos que permanecieran leales a la fe católica y que obedecieran a su nuevo Señor con la misma devoción que le habían mostrado a él. Y entonces, vencido por la emoción y el agotamiento, su voz se quebró. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas curtidas del guerrero, un hombre que no había llorado ante la muerte de sus enemigos ni ante el fragor de la artillería. Aquel llanto desató una ola de emoción colectiva que derrumbó la rígida etiqueta de la corte. Los recios caballeros del Toisón de Oro, veteranos de 100 combates, sollozaban sin pudor. Los embajadores, maestros del cinismo, se enjugaban los ojos. El mundo estaba presenciando el ocaso de un sol y el nacimiento de una luna pálida y enigmática. Felipe se arrodilló ante su padre, besó su mano con una reverencia que parecía congelar el tiempo y aceptó formalmente el gobierno de los Países Bajos y la jefatura de la orden. Al ponerse en pie, ya no era un príncipe, era un soberano, pero en su rostro no se leía el júbilo del poder adquirido, sino la gravedad de una carga aceptada. Su expresión era la de un hombre que acaba de firmar un pacto irrevocable con el destino. Con esta ceremonia se ponía en marcha una transferencia de poder en cadena que, en los meses siguientes, depositaría sobre sus hombros la totalidad del Imperio español, desde las minas de plata del Potosí hasta las islas de las Especias en el Pacífico. Carlos se retiraría al monasterio de Yuste, a morir como un monje. Felipe se quedaba solo, en el centro del escenario, para gobernar el mundo. Y lo haría de una forma que nadie, ni siquiera su padre, podría haber anticipado. Nacía así una antítesis. Si Carlos V fue el último emperador medieval, un César itinerante cuyo trono eran las sacudidas de su montura y cuya capital era cualquier lugar donde plantara su estandarte, Felipe II sería el primer monarca verdaderamente moderno. Un rey burócrata, un soberano estático, un maestro de la información cuyo poder no emanaba de su presencia física en el campo de batalla, sino de su ausencia omnipresente, de su control absoluto sobre los hilos de papel que conectaban su despacho con los confines más remotos del planeta. La corte de Carlos había sido un torbellino perpetuo, un campamento de lujo que se movía sin cesar por Europa, consumiendo los recursos de una región antes de trasladarse a la siguiente. El imperio se mantenía unido por la voluntad y la energía sobrehumanas de un solo hombre. Felipe comprendió con una lucidez escalofriante que aquel sistema era insostenible. Un imperio global no podía ser gobernado desde la grupa de un caballo. Necesitaba un cerebro, un centro nervioso, un corazón inmóvil desde el cual bombear órdenes y recibir informes. Esta concepción del Estado, tan extraña para su época, exigía una decisión revolucionaria: establecer una capital fija,
una idea que chocaba de frente con siglos de tradición hispánica, donde los reyes habían movido sus cortes entre las grandes ciudades de Castilla y Aragón, como Valladolid, Toledo o Zaragoza. Cada una de estas urbes tenía su propia historia, su propio poder encarnado en nobles orgullosos y obispos influyentes que no cederían fácilmente su preeminencia. Felipe necesitaba un lienzo en blanco, un lugar que no tuviera deudas con el pasado, una ciudad que pudiera moldear enteramente a su voluntad, y en el año 1561 tomó la decisión que definiría la geografía del poder en España para siempre. Escogió Madrid. La elección desconcertó a Europa entera. Madrid era, en aquel entonces, poco más que una villa de segunda categoría, una población modesta asentada en una meseta barrida por el viento, sin un gran río navegable, sin una tradición cortesana y sin el prestigio monumental de sus rivales. Los embajadores extranjeros escribían a sus soberanos con mal disimulado desprecio, describiendo sus calles polvorientas en verano y sus lodazales intransitables en invierno. Pero Felipe no veía lo que era, sino lo que podría ser. Veía su posición casi matemática en el centro geométrico de la península, un punto equidistante de los puertos del Atlántico, del Mediterráneo y de la frontera francesa. Era el lugar perfecto para instalar el nudo central de su vasta red de comunicaciones. Al elegir Madrid, Felipe no solo estaba fundando una capital administrativa, estaba realizando un acto de poder absoluto, demostrando que la voluntad del rey podía transformar un modesto villorrio en el epicentro del mundo. Y así, aquella pequeña ciudad comenzó una metamorfosis febril. Se convirtió en un imán para arquitectos, funcionarios, mercaderes y aventureros. El modesto alcázar árabe fue transformado en un suntuoso palacio real y a su alrededor las calles se llenaron con el sonido de la construcción, el murmullo de los 1000 dialectos del imperio y, sobre todo, el rasgueo incesante de las plumas sobre el pergamino. Madrid se convirtió en la capital del papel. Desde su despacho, Felipe gobernaba con una disciplina monacal. Se levantaba antes del alba y trabajaba hasta bien entrada la noche, leyendo y anotando personalmente miles de documentos, memoriales, cartas de espías, informes de virreyes, consultas teológicas. Ningún detalle era demasiado pequeño para su atención. Podía pasar de decidir la estrategia militar en Flandes a resolver una disputa sobre los derechos de agua de un pueblo en Andalucía en cuestión de horas. Su memoria era prodigiosa, su capacidad de trabajo legendaria. Sus consejeros se agotaban, pero el rey parecía hecho de una materia distinta, inmune a la fatiga. Los embajadores se quejaban de que era más fácil obtener una audiencia con el Papa que con el rey de España, a quien apodaron el Rey Papelero. No entendían que Felipe desconfiaba profundamente de la comunicación oral, de las promesas hechas en el calor de una conversación. Creía únicamente en la palabra escrita, en el documento firmado y sellado. Su imperio no se sostenía sobre la lealtad personal a un caudillo carismático, sino sobre un andamiaje invisible de burocracia, un sistema que, en teoría, podía funcionar independientemente de la persona del monarca. Estaba construyendo el primer Estado moderno de Europa. Pero este nuevo orden, basado en la razón, la burocracia y el control centralizado, necesitaba un anclaje espiritual, un símbolo que trascendiera la mera administración y proyectara su poder hacia el cielo. La oportunidad para forjar ese símbolo llegó a través del fuego y la sangre de la guerra en la vieja y enconada rivalidad con Francia. En 1557, mientras Felipe dirigía las operaciones desde la distancia, sus ejércitos, bajo el mando de Manuel Filiberto de Saboya, pusieron sitio a la ciudad de San Quintín, en el norte de Francia. El 10 de agosto, festividad de San Lorenzo,
El ejército francés de auxilio, comandado por el condestable de Montmorency, fue aniquilado en una de las victorias más aplastantes de la historia militar española. La noticia del triunfo llegó a Felipe días después. Su reacción, una vez más, fue desconcertante. No hubo celebraciones ostentosas ni desfiles triunfales. Fiel a su carácter, su primera reacción fue entrar en su capilla privada y dar gracias a Dios en silencio. Para Felipe, la victoria de San Quintín no era un mero éxito estratégico, era una señal divina, una confirmación de que su causa, la defensa de la fe católica, contaba con el favor del Todopoderoso, y sintió en lo más profundo de su alma la necesidad de realizar un acto de gratitud que perdurara por los siglos. Fue entonces cuando nació el voto solemne que se convertiría en la obsesión de su vida. Prometió construir un monasterio en honor a San Lorenzo, el mártir español, que, según la tradición, había sido quemado vivo en una parrilla en Roma. Pero lo que Felipe concibió en la soledad de su devoción no era simplemente una iglesia o un convento. Su mente, ordenada y sistemática, proyectó algo mucho más grandioso. Sería un panteón para su dinastía, asegurando un lugar de descanso eterno para su padre, para él mismo y para sus sucesores. Sería un palacio real, un refugio austero donde pudiera retirarse del mundo sin abandonar el gobierno. Sería un centro de estudios con una biblioteca que aspiraría a contener todo el saber humano y, sobre todo, sería una inmensa máquina de oración, un monasterio donde cientos de monjes rezarían día y noche por la salvación del alma del rey y la protección de su imperio. El proyecto se convirtió en la materialización en piedra de su espíritu. Buscó un lugar que reflejara su ideal de soledad, poder y cercanía con Dios. Lo encontró en las estribaciones de la Sierra de Guadarrama, un paraje inhóspito y barrido por el viento, a leguas de su nueva capital. Allí, sobre una ladera de granito, comenzaría a levantarse el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, un edificio que no buscaría la belleza delicada del Renacimiento italiano, sino la grandeza sublime y terrible de los templos de la antigüedad. Su diseño, atribuido a la influencia directa del rey, evocaría la forma de una parrilla, en homenaje al martirio del santo. Sería una fortaleza de la fe contra el caos de un mundo en constante cambio, un ancla de piedra para un imperio líquido y disperso. Mientras las naciones de Europa se desgarraban en guerras de religión y los cimientos del viejo mundo se resquebrajaban, Felipe II comenzaba la construcción de su ciudadela, el corazón de granito de su reinado y el testamento arquitectónico de un hombre que se propuso gobernar el mundo desde la soledad de su escritorio y la profundidad de su fe. Pero mientras los cimientos de granito se hundían en la tierra de la sierra madrileña, una grieta profunda y terrible comenzaba a serpentear, no en los muros del monasterio, sino en los del propio palacio. Una fractura en el corazón mismo de la dinastía, en la línea de sucesión que debía garantizar la perpetuidad del imperio. El origen de esta fisura tenía un nombre: Carlos, príncipe de Asturias, el primogénito del rey. En él se depositaban las esperanzas de la monarquía más poderosa del planeta, pero sobre él pesaba también la sombra ominosa de una herencia genética viciada por generaciones de uniones consanguíneas. La estirpe de los Habsburgo, en su afán por preservar la pureza de su sangre y la integridad de sus dominios, había creado un nudo dinástico que ahora amenazaba con estrangular su propio futuro. El príncipe había nacido en 1545, fruto del primer matrimonio de Felipe con su prima, María Manuela de Portugal. El parto fue tan brutal que la joven madre falleció a los 4 días, dejando a Felipe viudo y a un niño frágil como único heredero. Desde sus primeros años, don Carlos manifestó una constitución enfermiza y un carácter que oscilaba entre la melancolía
y una violencia impredecible y sádica. Era la antítesis de su padre. Donde Felipe era metódico, paciente y hermético, Carlos era impulsivo, arrogante y cruel. Los informes que llegaban a la mesa del rey pintaban un cuadro desolador. El príncipe disfrutaba asando liebres vivas. Había llegado a cegar a todos los caballos de las caballerizas reales y sentía un placer perverso en humillar a los sirvientes. Su desarrollo físico tampoco era armónico. Una pierna era más corta que la otra, un hombro más alto que el otro, y su habla era ceceante y a menudo incoherente. Se inauguraba así una de las páginas más oscuras y dolorosas del reinado, un drama doméstico que adquiriría las proporciones de una tragedia de Estado. El rey, consciente de las deficiencias de su hijo, intentó corregirlas con una educación estricta y rodeándolo de los más sabios preceptores. Fue en vano. La naturaleza del príncipe parecía inmune a la disciplina y al conocimiento. La tensión entre padre e hijo crecía con los años, alimentada por el desprecio mal disimulado de Carlos hacia la meticulosidad de Felipe y la creciente desesperación del rey al ver en su heredero la negación de todo cuanto él representaba, el futuro del imperio, una maquinaria de precisión que exigía un piloto de pulso firme y mente clara, parecía destinado a caer en manos de un niño caprichoso atrapado en el cuerpo de un hombre. El punto de inflexión llegó en 1562, mientras estudiaba en la Universidad de Alcalá de Henares. El príncipe, persiguiendo a una sirvienta por una escalera oscura, tropezó y cayó, golpeándose la cabeza de forma violenta. La herida, inicialmente subestimada, se infectó. Durante semanas, el heredero de la corona se debatió entre la vida y la muerte, consumido por fiebres altísimas y un dolor insoportable. Su cabeza se hinchó hasta adquirir un tamaño monstruoso y perdió la visión. Los mejores médicos de la corte probaron todos los remedios conocidos, desde sangrías hasta purgas, sin éxito alguno. Cuando toda esperanza parecía perdida, se recurrió a la fe. Trajeron en procesión solemne el cuerpo incorrupto del franciscano Fray Diego de Alcalá, fallecido un siglo antes, y lo depositaron en el lecho del príncipe agonizante. La historia, o quizás la leyenda, cuenta que durante la noche el príncipe soñó con el santo, quien le aseguró que sanaría. A la mañana siguiente, para asombro de todos, la fiebre había remitido y la hinchazón comenzaba a ceder. La recuperación, sin embargo, no fue completa. Para aliviar la presión sobre el cerebro, el célebre anatomista Andreas Vesalio practicó una trepanación, una intervención quirúrgica de una peligrosidad extrema. Carlos sobrevivió, pero quienes lo conocían afirmaron que el golpe y la operación habían exacerbado sus peores instintos. Su comportamiento se volvió todavía más errático y violento. Su resentimiento hacia su padre, a quien sentía que lo excluía deliberadamente de los asuntos de gobierno, se transformó en un odio abierto y peligroso. El príncipe anhelaba poder y gloria militar. Exigía a su padre que le concediera el gobierno de los Países Bajos, un territorio que hervía en descontento religioso y político y que requería un tacto y una prudencia que el príncipe, a todas luces, no poseía. Felipe, con su habitual cautela, se negó en redondo. Enviar a Carlos a Flandes habría sido como arrojar una antorcha a un polvorín. Esta negativa fue la afrenta final. Don Carlos comenzó a conspirar. Entabló correspondencia secreta con los nobles flamencos rebeldes, enemigos declarados de la corona. Buscó préstamos para reclutar un ejército propio. Su plan, tan desesperado como insensato, era huir de España, unirse a los herejes y hacer la guerra a su propio padre. La conspiración torpe y mal urdida no tardó en llegar a oídos del rey. Felipe se enfrentaba a la decisión más terrible de su existencia. El hombre que se sentaba en el trono
Era el monarca más poderoso del mundo, el defensor de la fe católica, el garante del orden. Pero el hombre bajo la púrpura era también un padre. ¿Qué debía hacer? ¿Permitir que su hijo, su propia sangre, se convirtiera en un traidor y sumiera al imperio en una guerra civil? ¿O debía actuar como rey, aplastando la rebelión sin importar que el rebelde fuera su único heredero? Durante semanas, Felipe se encerró en un silencio de granito, rezando, consultando a sus teólogos y a su consejo más cercano. La conclusión fue unánime y desoladora. La razón de Estado debía prevalecer sobre el amor paternal. La noche del 18 de enero de 1568, el Alcázar de Madrid estaba sumido en un silencio gélido. Poco antes de la medianoche, Felipe II, vestido con armadura bajo sus ropajes oscuros y acompañado por un puñado de sus consejeros más leales y una guardia armada, subió en silencio por las escaleras que conducían a los aposentos del príncipe. El rey en persona forzó la puerta. Don Carlos, despertado bruscamente, saltó de la cama y buscó a tientas la espada que siempre mantenía a su lado, solo para descubrir que había sido retirada previamente. Al ver a su padre, con el rostro impasible como una máscara funeraria, rodeado de hombres armados, comprendió que todo había terminado. Gritó, amenazó con suicidarse. Felipe se adelantó y con una voz desprovista de toda emoción pronunció las palabras que sellarían el destino de su hijo y definirían su propia leyenda para la posteridad. La tranquilidad de mis reinos y el bien de mis súbditos lo exigen. Ya no os trato como padre, sino como rey. El príncipe de Asturias fue arrestado y confinado en una torre del mismo Alcázar. Se tapiaron las ventanas, se retiró todo objeto con el que pudiera hacerse daño y quedó sometido a una vigilancia constante. El juicio por alta traición nunca llegó a celebrarse públicamente. Felipe sabía que un proceso así expondría las miserias de su propia casa a los ojos de sus enemigos, ofreciéndoles un arma propagandística de incalculable valor. En su lugar, el príncipe simplemente desapareció del mundo, encerrado en un limbo legal y existencial. Durante los 6 meses que duró su cautiverio, la salud física y mental de don Carlos se desintegró por completo. Se negaba a comer durante días para luego atiborrarse de forma enfermiza. Bebía agua helada en cantidades ingentes. Se sumió en una profunda depresión, interrumpida por ataques de furia. Finalmente, el 24 de julio de ese mismo año, el príncipe falleció. La causa oficial fue su propia constitución débil y los desórdenes que él mismo se había infligido. Pero en las cortes de Europa, un rumor mucho más siniestro comenzó a extenderse, dando origen a uno de los pilares más sólidos de la leyenda negra, que el rey prudente, el monarca católico, había ordenado el asesinato de su propio hijo. La verdad exacta de su muerte permanece, hasta hoy, envuelta en el misterio. Lo que es innegable es el coste. Felipe II había elegido ser rey antes que padre. Había sacrificado a su heredero en el altar del Estado. El corazón del hombre se había endurecido, si no roto, para que la corona pudiese seguir brillando sin mácula. Y con ese terrible acto, forjó la imagen que le acompañaría por siempre, la de un monarca impasible, solitario y terrible, capaz de extirpar un tumor de su propio cuerpo para salvar el todo. El hombre que había sacrificado a su propio hijo en el altar del Estado era ahora el único capaz de enfrentar a un imperio que amenazaba con devorar a la cristiandad entera. Mientras la corte española aún susurraba sobre la tragedia de don Carlos, una sombra mucho más vasta se alargaba desde el este, una sombra con el perfil de la media luna. El mar Mediterráneo, la cuna de la civilización occidental, el Mare Nostrum de los romanos, se estaba convirtiendo en un lago otomano, y en el corazón de esta marea imparable se sentaba un nuevo sultán, Selim II. La propaganda occidental lo pintaba como el borracho, un soberano débil y decadente,
pero subestimaban la inercia de la formidable maquinaria de guerra que había heredado de su padre, Solimán el Magnífico. El Imperio Otomano no era simplemente una nación enemiga, era una ideología expansiva, una fuerza de la naturaleza que había barrido los Balcanes, que había conquistado Constantinopla y que ahora dirigía su mirada insaciable hacia las joyas de Occidente. Cada año, sus flotas de galeras, impulsadas por el sudor y la sangre de miles de esclavos cristianos, zarpaban de los astilleros del Cuerno de Oro para saquear las costas de Italia y España. Cada año, los corsarios berberiscos, vasallos del sultán, sembraban el terror desde sus bases en Argel y Túnez, capturando barcos, despoblando aldeas y llenando los mercados de esclavos de Trípoli con hombres, mujeres y niños europeos. Para Felipe II, este no era un conflicto geopolítico más, era una cruzada. El avance turco no solo amenazaba sus posesiones en Italia, sino la misma existencia de la fe que él se sentía divinamente elegido para defender. Desde su austera celda de trabajo en el corazón de Castilla, el rey prudente leía los informes de sus espías y sentía el aliento del leviatán en la nuca. La guerra era inevitable, pero una guerra de esa escala requería una provocación ineludible, una herida tan profunda que obligara a la dividida cristiandad a unirse o perecer. Esa herida estaba a punto de abrirse en la isla de Chipre. Chipre era la posesión más oriental y preciada de la República de Venecia, un bastión cristiano anclado a las puertas del Levante. Era un puesto de avanzada, un faro de la Serenísima y una espina clavada en el costado del poder otomano. Para Selim II, la conquista de la isla no era solo un objetivo estratégico, era una obsesión personal, avivada, según la leyenda, por su desmedido gusto por los exquisitos vinos chipriotas. En el verano de 1570, un ultimátum llegó al Palacio Ducal de Venecia. El mensaje era brutalmente simple: entregad Chipre o enfrentad la aniquilación. Venecia, la orgullosa reina del Adriático, se negó. La respuesta del sultán fue una flota de invasión de una escala nunca antes vista, más de 350 naves transportando un ejército de 60.000 hombres bajo el mando del temible Lalacara Mustafa Pasha. La primera en caer fue la capital, Nicosia. Tras un asedio de 7 semanas, las murallas cedieron y la ciudad fue entregada a un saqueo de una ferocidad apocalíptica. 20.000 de sus habitantes fueron masacrados, pero una fortaleza resistió, Famagusta. Al mando de la guarnición veneciana se encontraba un hombre cuyo nombre resonaría en la historia como un símbolo de la resistencia y el martirio: Marcantonio Bragadín. Durante casi un año, Bragadín y su puñado de valientes soportaron un asedio infernal. Los bombardeos otomanos redujeron la ciudad a escombros. El hambre y la enfermedad diezmaban a la población, pero se negaron a rendirse. 6 asaltos masivos fueron repelidos. 180.000 proyectiles de cañón llovieron sobre ellos. Cuando finalmente la pólvora se agotó y no quedó esperanza de recibir refuerzos, Bragadín aceptó negociar una rendición honorable. Lala Mustafa Pasha le prometió que a todos los supervivientes se les permitiría evacuar la isla y regresar a Creta. Fue una mentira, una trampa cruel. Una vez que las puertas se abrieron y los venecianos depusieron las armas, la furia otomana se desató. Los soldados que quedaban fueron encadenados, y para Marcantonio Bragadín se reservó un destino de un sadismo inimaginable. Fue torturado durante 12 días. Le cortaron las orejas y la nariz. Lo obligaron a cargar cestas de tierra sobre su espalda mutilada y a besar el suelo cada vez que el pachá pasaba a su lado. Finalmente, el 17 de agosto de 1571, fue llevado a la plaza principal de Famagusta. Allí, frente a la multitud y a sus hombres encadenados, fue desollado vivo.
Su piel, rellena de paja, fue cosida, vestida con las insignias de su rango y paseada por la ciudad a lomos de una vaca antes de ser colgada del mástil de la galera del comandante turco. La piel de Bragadín, el trofeo más macabro de la guerra, fue enviada como regalo al sultán en Constantinopla. La noticia del martirio de Famagusta recorrió Europa como una onda de choque. El horror galvanizó a las cortes cristianas. Ya no se trataba de estrategia o comercio, se trataba de una guerra santa contra la barbarie. Todas las miradas se volvieron hacia el único hombre con el poder, la riqueza y la voluntad para liderar la respuesta, Felipe II. En Madrid, el rey comprendió que había llegado el momento. Las vacilaciones habían terminado. El Papa Pío V, un asceta dominico de voluntad indomable, clamaba por una Liga Santa, una alianza militar entre las potencias católicas para aplastar de una vez por todas la amenaza naval otomana. Felipe, el campeón de la cristiandad, respondió a la llamada, pero formar esa alianza fue una tarea hercúlea, plagada de las desconfianzas y rivalidades que siempre habían dividido a Europa. Venecia, desesperada y sangrando, desconfiaba del poder español en Italia. Los estados pontificios carecían de una flota significativa. Génova, con su almirante Andrea Doria, era un aliado clave, pero también un rival comercial de Venecia. El Sacro Imperio Romano Germánico estaba paralizado por las guerras de religión. Francia, el rey cristianísimo, coqueteaba abiertamente con el sultán como contrapeso al poder de los Habsburgo. Solo la tenacidad del Papa y la determinación de Felipe lograron forjar el pacto. España aportaría la mitad de los hombres y los gastos, el corazón de la flota. Venecia, una tercera parte, el papado y otros estados italianos, el resto. Y para comandar esta armada de la cristiandad, Felipe tomó una decisión que sorprendió al mundo. No eligió a un veterano curtido, sino a un joven de apenas 24 años, un príncipe de sangre real cuya energía y carisma eran legendarios, su propio medio hermano, don Juan de Austria. Don Juan era todo lo que Felipe no era: extrovertido, apuesto, un líder nato que inspiraba una devoción fanática en sus hombres. Era el hijo ilegítimo del emperador Carlos V, el último caballero andante de Europa. Su nombramiento era un golpe maestro de propaganda. La sangre del gran emperador volvería a liderar a la cristiandad contra el infiel. En el verano de 1571, la mayor flota cristiana jamás reunida comenzó a concentrarse en el puerto de Mesina, en Sicilia. Era un espectáculo sobrecogedor, más de 200 galeras y 6 enormes galeazas venecianas, una innovación tecnológica que funcionaba como una fortaleza flotante artillada. 80.000 hombres entre remeros, marineros y soldados de élite de los tercios españoles, mercenarios alemanes y aventureros italianos. Sobre los mástiles ondeaban los estandartes del León de San Marcos, las llaves de San Pedro y el pendón de Castilla. Don Juan recibió del Papa un estandarte bendecido que representaba a Cristo crucificado. La empresa tenía el carácter de una peregrinación armada. Los hombres se confesaron, comulgaron, y un ejército de jesuitas y capuchinos recorría las cubiertas absolviendo pecados y prometiendo la gloria celestial a quienes cayeran en la batalla. El 16 de septiembre la armada zarpó. Su destino: encontrar y destruir a la flota otomana. La encontraron a la entrada del Golfo de Patras, cerca de una pequeña ciudad costera griega llamada Lepanto. La mañana del 7 de octubre de 1571 amaneció clara y serena. Las aguas del Golfo parecían un espejo. Al salir el sol, las dos flotas más grandes del mundo se avistaron. El momento que decidiría el destino del Mediterráneo durante un siglo había llegado. Los otomanos, bajo el mando de Muezzin Sade Ali Pasha,
Superaban ligeramente en número a los cristianos, con casi 300 naves. Confiados por su reciente victoria en Chipre y su reputación de invencibilidad en el mar, avanzaron en una vasta formación de media luna con la intención de envolver y aniquilar a sus enemigos. El sonido que emanaba de su flota era un estruendo aterrador, el retumbar de tambores, el choque de címbalos y el grito de guerra de miles de genízaros. En la flota cristiana, el silencio era absoluto. Don Juan de Austria, vestido con una armadura dorada, recorrió la línea de batalla en una fragata rápida, levantando un crucifijo y arengando a sus hombres. Habéis venido a pelear no con hombres, sino con la misma potencia del infierno, gritó, y habéis de vencer o morir. No hay paraíso para los cobardes. A bordo de la galera capitana, la Real, un hombre de 24 años, herido en una mano y enfermo de fiebres, se negó a permanecer en la enfermería. Se llamaba Miguel de Cervantes. Insistió en luchar en el lugar de mayor peligro, el esquife, y allí recibió 3 heridas, una de las cuales le inutilizaría la mano izquierda para siempre, convirtiéndolo en el manco de Lepanto. Para él, como para todos, aquella era la más alta ocasión que vieron los siglos. La batalla comenzó poco antes del mediodía. Las 6 galeazas venecianas, remolcadas por delante de la línea principal, abrieron fuego. Su artillería pesada, superior a la de las galeras otomanas, causó una devastación espantosa. Sus andanadas abrieron enormes brechas en la formación turca, hundiendo varias galeras antes incluso de que la lucha cuerpo a cuerpo comenzara. Fue un golpe psicológico y material terrible. Luego, las 2 líneas principales chocaron con la fuerza de un cataclismo. El mar desapareció bajo un amasijo de madera astillada, remos rotos y cuerpos humanos. El estruendo de miles de cañones y arcabuces se mezclaba con los gritos de los combatientes y los lamentos de los heridos. El aire se llenó de un humo denso y acre que olía a pólvora y a sangre. El centro de la batalla se convirtió en un duelo titánico entre las naves capitanas. La Real de Don Juan y la Sultana de Ali Pasha se embistieron. Durante más de una hora, la lucha en sus cubiertas fue de una brutalidad salvaje. Los tercios españoles, la mejor infantería del mundo, abordaron la galera turca 2 veces y fueron repelidos. A la tercera, reforzados por la reserva de Álvaro de Bazán, el marqués de Santa Cruz, lograron imponerse. Ali Pasha fue abatido, su cabeza cortada y exhibida en la punta de una pica. El gran estandarte verde del califato, bordado con el nombre de Alá 28.900 veces en hilo de oro, fue arriado. Su captura marcó el punto de inflexión psicológico de la batalla. Al ver caer su estandarte, el pánico comenzó a extenderse por la flota otomana. La victoria, sin embargo, no fue total. En el ala derecha, el experimentado almirante genovés Andrea Doria fue superado por la astucia de Ulugh Ali, un renegado calabrés que se había convertido en uno de los más temidos corsarios del Mediterráneo. Ulugh Ali logró flanquear a Doria, capturando varias galeras cristianas y amenazando con colapsar toda el ala. Pero una vez más, la intervención decisiva de la reserva de Álvaro de Bazán salvó la situación, forzando a Ulugh Ali a cortar los cables de las naves que remolcaba y huir con apenas 30 de sus galeras, los únicos supervivientes significativos de la armada del sultán. A las 4 de la tarde, la batalla había terminado. El espectáculo era dantesco. El mar, en una vasta extensión, estaba teñido de rojo y cubierto de restos de naves, turbantes, armas rotas y miles de cadáveres. La Liga Santa había logrado una victoria aplastante, casi inconcebible. 130 galeras otomanas fueron capturadas y otras 50 hundidas o destruidas. Más de 30.000 turcos murieron o fueron hechos prisioneros. Pero la victoria tuvo otra dimensión, quizás la más conmovedora.
12.000 esclavos cristianos que remaban en las galeras otomanas fueron liberados. Hombres que habían pasado años encadenados a un banco bajo el látigo vieron de pronto a soldados con la señal de la cruz saltar a sus barcos y romper sus cadenas. La leyenda cuenta que el júbilo de aquellos hombres liberados era un sonido que ascendía al cielo. La noticia de Lepanto llegó a Roma y a Madrid semanas después, desatando una explosión de alegría y fervor religioso. El Papa Pío V, al conocer el resultado, parafraseó la Biblia: «Hubo un hombre enviado por Dios y su nombre era Juan». En toda la Europa católica se celebraron misas y procesiones. Las campanas repicaron durante días. Se había producido un milagro. El mito de la invencibilidad otomana en el mar había sido destrozado. Para Felipe II, recluido en sus aposentos, la victoria era la confirmación definitiva de su misión divina. Dios había intervenido directamente en la historia para dar la victoria a su pueblo elegido, a su rey más fiel. Lepanto no fue solo una victoria militar, fue el cénit moral de su reinado, la prueba irrefutable de que su causa era la causa de Dios. En la cima de esa ola de gloria Felipe se sintió invencible, el brazo armado de la providencia en la tierra. El mundo parecía estar a sus pies, y su fe en su propio destino se volvió tan dura e inquebrantable como el granito de la sierra con el que estaba construyendo su gran monasterio. Pero la providencia, en su inescrutable designio, no había terminado de colmar de poder a su monarca elegido. Mientras la gloria de Lepanto aún resonaba en toda Europa, una nueva oportunidad, una de consecuencias aún más vastas, comenzaba a gestarse en el reino vecino. En Portugal, un joven rey llamado Sebastián ardía con una fiebre mística que rivalizaba con la del propio Felipe. Criado en el culto a las leyendas de los cruzados, Sebastián soñaba con una última gran gesta de la cristiandad, la conquista de Marruecos. Era una obsesión que consumía su juicio, una llama que sus consejeros no podían apagar. Desoyendo toda advertencia, reunió a la flor y nata de la nobleza portuguesa y en el verano de 1578 cruzó el estrecho para librar su guerra santa. La aventura se convirtió en una catástrofe de proporciones bíblicas. El 4 de agosto, bajo un sol africano que castigaba sin piedad, el ejército portugués fue aniquilado en la batalla de Alcácer Quibir, conocida en la historia como la Batalla de los Tres Reyes, pues en ella perecieron no solo Sebastián, sino también 2 sultanes marroquíes. El joven rey de Portugal, luchando con un valor suicida, desapareció en el fragor del combate. Su cuerpo nunca fue encontrado, dando origen a un mito mesiánico, el sebastianismo, que esperaría su regreso durante siglos. Pero la realidad política fue brutal e inmediata. Portugal estaba descabezado. La dinastía de Avís se había extinguido en las arenas del desierto, dejando un trono vacío y un imperio global a la deriva. Desde El Escorial, Felipe II había observado la imprudente expedición de su sobrino con grave preocupación. Ahora, ante el desastre, actuó con la precisión de un cirujano y la velocidad de un rayo. Su reclamación al trono portugués era impecable. Era hijo de Isabel de Portugal y nieto del rey Manuel I, el afortunado. Era, por sangre, el heredero más legítimo, pero no dejó nada al azar. Mientras sus diplomáticos defendían sus derechos en Lisboa, movilizó un ejército formidable bajo el mando del veterano y temible duque de Alba. La resistencia fue breve y testimonial. En 1581, en las Cortes de Tomar, Felipe II fue coronado como Felipe I de Portugal. La unión de las 2 coronas ibéricas no fue una simple anexión, fue la creación de la primera superpotencia verdaderamente global de la historia. De la noche a la mañana,
Los vastos territorios portugueses en Brasil, África y las Indias Orientales se unieron al ya inmenso imperio español en América y Filipinas. Por primera vez, un solo monarca reinaba sobre un dominio tan extenso que la frase cobró un sentido literal y absoluto. Era el imperio donde el sol jamás se ponía. Felipe, en la cúspide de su poder, controlaba las rutas comerciales del mundo, las minas de plata de Potosí y las islas de las especias. Su poder parecía ilimitado, casi divino, pero esta acumulación de poder sin precedentes proyectaba una sombra igualmente gigantesca, una sombra que se alargaba ominosamente hacia el norte, hacia una isla de herejes gobernada por una reina que no se doblegaría. Aquella reina, Isabel, no era un monarca convencional, era la encarnación de todo lo que Felipe combatía. Protestante, excomulgada por el Papa y para muchos católicos, una soberana ilegítima. Su mera existencia en el trono de Inglaterra era una afrenta teológica, pero más allá de la fe, su reinado se había convertido en una espina clavada en el costado del coloso hispánico. Desde su isla brumosa, Isabel patrocinaba una guerra encubierta, una sangría lenta y constante contra el imperio de Felipe, una guerra de 1000 alfileres contra un gigante. Los corsarios ingleses, con patente de corso firmada por la propia reina, se habían convertido en el azote de los mares. Hombres como Francis Drake, a quien los españoles llamaban con una mezcla de temor y odio el Drake, no eran simples piratas, eran instrumentos de la política de Estado inglesa. Sus ataques a la flota de Indias, el cordón umbilical de plata que unía Potosí con Sevilla, no solo vaciaban las arcas del imperio, sino que humillaban su prestigio. Cada galeón capturado, cada ciudad portuaria en el Caribe saqueada y quemada, era una bofetada al rostro del rey más poderoso de la cristiandad. Pero la audacia de Isabel no se detenía en el océano. En los Países Bajos, la rebelión de los súbditos protestantes de Felipe se había enquistado, convirtiéndose en una herida purulenta que consumía hombres y ducados sin fin. Y era Isabel quien avivaba esas llamas, enviando dinero, armas y tropas para apoyar a los rebeldes holandeses, impidiendo que el duque de Alba o Alejandro Farnesio pudieran sofocar de una vez por todas aquella insurrección. Inglaterra se había convertido en el santuario de la herejía y la sedición, un bastión desde el cual se proyectaba el desorden sobre los dominios de la Casa de Austria. La paciencia, esa virtud que Felipe había elevado a la categoría de arte de gobernar, comenzaba a agotarse. Durante años, el rey prudente había respondido con diplomacia, con advertencias veladas, con conspiraciones palaciegas que siempre terminaban en fracaso. Había sopesado cada opción, calculado cada riesgo, fiel a su naturaleza metódica, pero la ejecución de María Estuardo, la reina católica de Escocia y legítima heredera al trono inglés a ojos del mundo católico, fue la gota que colmó la copa. Aquel acto no fue solo un regicidio, fue un desafío directo, un guante arrojado a los pies de Felipe, el defensor de la fe. En los fríos corredores del Escorial, entre el susurro de los rezos y el rasgueo de las plumas sobre el pergamino, la idea tomó forma. Una idea que había sido susurrada durante años en los consejos de Estado, pero que ahora adquiría la fuerza de lo inevitable, la solución final al problema inglés. Ya no bastaban las pequeñas incursiones ni la guerra de desgaste en Flandes. Era necesaria una acción directa, un golpe de una magnitud tal que decapitara el régimen de Isabel, restaurara la fe católica en Inglaterra y cerrara para siempre el avispero de los Países Bajos. Se la conoció con un nombre sobrio, casi burocrático, que ocultaba su ambición cósmica, la Empresa de Inglaterra. No era simplemente una invasión, era concebida como una cruzada, la más grande operación anfibia que el mundo hubiera contemplado jamás.
El plan, diseñado por el más grande marino de su tiempo, Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, era de una audacia sobrecogedora. Una inmensa flota partiría de los puertos de la península ibérica, navegaría por el Canal de la Mancha, se encontraría frente a las costas de Flandes y allí embarcaría a los veteranos tercios de Alejandro Farnesio, el mejor ejército del mundo. Esta fuerza combinada cruzaría el estrecho y desembarcaría en Kent. Una vez en tierra, nada podría detener la marcha de los tercios sobre un Londres indefenso. La decisión estaba tomada. Felipe, el rey burócrata, el monarca que gobernaba el mundo desde su escritorio, dio la orden de desatar un esfuerzo industrial y logístico sin precedentes. El imperio entero se puso al servicio de la empresa. De los bosques de Cantabria y Vizcaya se talaron miles de robles para construir los cascos de los galeones. En las ferrerías vascas se forjaron anclas y cañones día y noche, hasta que el aire se tornó denso por el humo del carbón. Los astilleros de Lisboa, Cádiz, Sevilla y Nápoles se convirtieron en un hormiguero de actividad febril. El martilleo incesante de miles de carpinteros de ribera se convirtió en la banda sonora de la península. Se requisaron naves mercantes de todo el Mediterráneo, urcas hanseáticas del Báltico, carracas portuguesas. Se reunieron 130 navíos de todo tipo y tamaño, imponentes galeones de guerra, naves de transporte, pataches de exploración y zabras ligeras. La movilización humana fue igualmente colosal. 30.000 hombres fueron reclutados entre marineros y soldados. Se acopiaron provisiones para 6 meses, toneladas de bizcocho, el pan duro de los navegantes, miles de odres de vino y agua, barriles de carne en salazón, habas, aceite y vinagre. El coste era astronómico, una sangría que amenazaba con vaciar un tesoro ya de por sí castigado por décadas de guerra. Pero Felipe estaba convencido de que aquella era una inversión en el futuro, un gasto necesario para asegurar la paz y el orden católico en Europa. Creía, con una fe inquebrantable, que Dios estaba de su parte. ¿Acaso no le había concedido la victoria en Lepanto contra el infiel? ¿Acaso no había puesto el reino de Portugal en sus manos sin apenas lucha? Esta empresa, argumentaban los teólogos de la corte, era la voluntad divina. Los barcos no solo llevaban cañones, llevaban también 180 frailes y misioneros para la reconversión espiritual de Inglaterra. Era una cruzada flotante. La flota fue bautizada oficialmente como la Grande y Felicísima Armada. El nombre mismo era una declaración de intenciones, una profecía de victoria. Sin embargo, mientras el monstruo de madera y hierro tomaba forma en el puerto de Lisboa, las sombras de los malos presagios comenzaron a alargarse. El destino, caprichoso, asestó el primer golpe, el más cruel de todos. En febrero de 1588, a pocos meses de la fecha prevista para la partida, murió repentinamente en Lisboa don Álvaro de Bazán, el marqués de Santa Cruz, el veterano de Lepanto, el cerebro de la operación, el único hombre con la experiencia, el carisma y el genio naval para comandar una empresa de tal complejidad, falleció a causa de unas fiebres. Su muerte dejó a la armada huérfana de su líder natural. Felipe, presionado por el tiempo y la enormidad de la inversión, tuvo que buscar un sustituto a la desesperada y su elección recayó en don Alonso Pérez de Guzmán, el duque de Medina Sidonia, un hombre de linaje impecable, inmensamente rico y un administrador competente, pero con un defecto fatal: no era un marino. Era un aristócrata de tierra adentro, un general de ejército que confesó al propio rey en una carta su total inexperiencia en los asuntos del mar, su tendencia al mareo y su profunda inseguridad para asumir tan formidable responsabilidad. Felipe desoyó sus súplicas. La maquinaria era demasiado grande para detenerla.
La grande y felicísima armada se haría a la mar, pero lo haría bajo el mando de un hombre que no quería estar allí, un comandante sin fe en su propia pericia, navegando hacia las brumas del norte, donde le aguardaba una reina de hierro y los vientos impredecibles del Atlántico. La mayor apuesta en la historia de España estaba a punto de realizarse, y los dados ya parecían estar cargados. En el mes de mayo de 1588, tras meses de retrasos y malos presagios, la grande y felicísima armada finalmente levó anclas del estuario del Tajo en Lisboa. 130 navíos, una ciudad flotante de 30.000 almas, se deslizaron hacia el mar abierto. Vistos desde la costa, eran una visión sobrecogedora, un bosque de mástiles y estandartes que borraba el horizonte, con los gallardetes de Castilla y León ondeando junto a los pendones papales que prometían la indulgencia plenaria a quienes murieran en la santa empresa. Era el poder del imperio más grande de la tierra hecho materia, una manifestación de voluntad divina y músculo militar sin precedentes. Pero bajo la superficie de aquella magnificencia latía un corazón enfermo. La estrategia, concebida en la quietud de El Escorial, era una pieza de relojería tan compleja como frágil. Consistía en navegar por el Canal de la Mancha, mantener una formación defensiva impenetrable y anclar frente a las costas de Flandes. Allí, en un punto entre Calais y Dunkerque, debían encontrarse con los 30.000 veteranos de los tercios de Alejandro Farnesio, el duque de Parma, el mejor general de su tiempo. La armada no debía invadir, sino actuar como un gigantesco ferry blindado para escoltar al ejército de Parma a través del canal y desembarcarlo en las costas de Kent. Era un plan audaz, preciso, casi matemático, y por ello mismo condenado al fracaso en el caos impredecible de la guerra naval. Su mayor debilidad era la comunicación. No existía un método fiable para que Medina Sidonia en el mar y Parma en tierra coordinaran sus movimientos con la precisión de horas que la operación requería. El primer encuentro con el enemigo tuvo lugar a finales de julio, frente a las costas de Plymouth. Los ingleses no salieron a presentar una batalla formal, una justa entre dos flotas dispuestas en línea. Hicieron algo nuevo, desconcertante y terriblemente eficaz. Sus barcos, más pequeños, más ágiles y con un velamen superior que les permitía navegar mejor contra el viento, se negaron a acercarse. Se mantuvieron a distancia, fuera del alcance de la artillería pesada española, diseñada para una única andanada devastadora antes del abordaje, la táctica que había dado la victoria en Lepanto. Los galeones españoles eran fortalezas flotantes, erizadas de cañones de corto alcance y repletas de infantería. Los navíos ingleses eran plataformas de artillería móvil. Sus culebrinas de largo alcance, de recarga más rápida, les permitían hostigar a los gigantes españoles con una lluvia incesante de proyectiles. Era como un duelo entre un elefante y una jauría de lobos. Los lobos no podían derribar al elefante de un solo mordisco, pero podían desangrarlo, agotarlo, morder sus flancos hasta volverlo loco de frustración. Durante una semana, la armada avanzó por el canal en su formidable formación de media luna, un escudo casi impenetrable. Pero cada día, los barcos de Francis Drake y Lord Howard de Effingham aparecían en el horizonte, lanzaban sus andanadas y se retiraban antes de que los pesados navíos españoles pudieran responder eficazmente. El daño material era limitado, pero el daño psicológico era inmenso. La frustración crecía a bordo de la flota imperial. Los marinos y soldados, ansiosos por un combate cuerpo a cuerpo donde su valor era legendario, se veían reducidos a meros espectadores de su propio y lento desgaste. El duque de Medina Sidonia, a pesar de su inexperiencia, mantuvo la disciplina y la formación con una tenacidad admirable. Logró llevar el grueso de la flota hasta su anclaje en Calais, el punto de encuentro designado. El 6 de agosto,
Los anclajes de hierro se hundieron en el lecho marino frente a la costa francesa. La primera fase del plan se había cumplido, pero entonces la debilidad fatal de la estrategia se hizo evidente. Llegó un mensaje desesperado de Parma. Sus tropas no estaban listas para embarcar. Sus barcazas de fondo plano, necesarias para cruzar los bancos de arena de la costa flamenca, estaban bloqueadas en los puertos por una flotilla de barcos holandeses, los temibles mendigos del mar. Necesitaba tiempo, quizás una semana, para asegurar los puertos de aguas profundas. Una semana. En la guerra, una semana es una eternidad. Anclada en aguas hostiles, con el enemigo vigilante a pocas millas y el clima del Atlántico como una espada de Damocles sobre sus cabezas, la Armada no tenía una semana. Tenía, como mucho, unas horas. Los comandantes ingleses sabían que esa era su oportunidad. Una flota anclada es una flota vulnerable. En la noche del 7 al 8 de agosto, una noche sin luna bajo un cielo encapotado, desencadenaron el arma que cambiaría el curso de la historia naval. Los brulotes. 8 de sus propios barcos, despojados de tripulación y cargados hasta los topes con brea, pólvora y cualquier material inflamable, fueron incendiados y lanzados a favor del viento y la marea contra la densa formación española. No eran simples barcos en llamas, eran volcanes flotantes, diseñados para sembrar el pánico absoluto. La visión de aquellas 8 piras infernales, navegando silenciosamente hacia ellos en la oscuridad, debió helar la sangre de los marinos más veteranos. El recuerdo de la máquina infernal de Amberes, un brulote que había matado a 1000 españoles años antes, estaba fresco en la memoria colectiva. El pánico se apoderó de la flota. No hubo órdenes, solo el instinto primario de supervivencia. Los capitanes españoles, aterrorizados ante la idea de que sus barcos cargados de pólvora fueran alcanzados por aquellas antorchas gigantes, ordenaron cortar los cabos de las anclas. Fue una decisión fatal. En la oscuridad y la confusión, los barcos se dispersaron, chocando entre sí, perdiendo la cohesión que había sido su única defensa. La media luna invencible se había roto. Al amanecer, la flota española estaba desorganizada, esparcida y a merced del viento que la empujaba inexorablemente hacia los peligrosos bancos de arena de la costa flamenca. Los ingleses, viendo su oportunidad, se lanzaron al ataque. La batalla que siguió, frente a la costa de Gravelinas, fue el verdadero combate de la campaña. Ya no era una escaramuza a distancia, fue una carnicería a quemarropa. Los ágiles barcos ingleses se cebaron con los galeones españoles aislados. Sus cañones, de mejor calidad y manejados por artilleros más entrenados, disparaban 3 o incluso 4 veces más rápido que los españoles. Los proyectiles de hierro destrozaban los gruesos cascos de roble, enviando miles de astillas mortales que barrían las cubiertas. El galeón San Lorenzo fue acribillado y embarrancó. El María Juan se fue a pique con toda su tripulación. Durante 8 horas los españoles soportaron un castigo brutal. Lucharon con el coraje desesperado de los leones enjaulados, respondiendo al fuego siempre que podían, intentando en vano el abordaje, pero su artillería era ineficaz y su formación había desaparecido. Estaban siendo sistemáticamente desmantelados. Cuando la batalla amainó al final del día, la armada estaba destrozada, no tanto en número de barcos perdidos, que fueron sorprendentemente pocos en la propia batalla, sino en su estructura, en su moral y en su capacidad de combate. Tenían miles de heridos, las municiones casi agotadas y los barcos gravemente dañados. Pero el golpe de gracia no lo daría el hombre, lo daría la naturaleza, el viento, que hasta entonces los había empujado hacia los bancos de arena, cambió de dirección de forma providencial, permitiéndoles escapar hacia el Mar del Norte. Para los españoles pareció un milagro, para los ingleses una frustración. Ambos
Se equivocaban. Aquel viento no era de salvación, era el aliento de un demonio mucho más implacable. Con la flota inglesa bloqueando el camino de vuelta por el canal, a Medina Sidonia solo le quedaba una opción, una ruta suicida: circunnavegar Escocia e Irlanda para regresar a España por el Atlántico abierto. Era un viaje a lo desconocido, a través de aguas sin cartas de navegación fiables, con barcos dañados, sin anclas, con las reservas de agua y comida pudriéndose y con tripulaciones diezmadas por el combate y la enfermedad. Fue entonces cuando la empresa de Inglaterra dejó de ser una operación militar y se convirtió en un largo y agónico vía crucis. El Atlántico Norte, en el equinoccio de otoño, desató sobre ellos una serie de tormentas de una violencia apocalíptica. Aquellos vientos que los propagandistas ingleses bautizaron como el viento protestante hicieron lo que sus cañones no habían podido. Olas del tamaño de montañas se estrellaron contra los castillos de popa, barcos enteros zozobraron en la oscuridad, mástiles se partieron como cerillas. Los que no se hundieron en alta mar fueron empujados contra las costas salvajes de Irlanda, una tierra hostil donde los supervivientes que lograban llegar a la orilla eran masacrados por las guarniciones inglesas o por los clanes locales. 24 navíos se estrellaron contra aquella costa rocosa, sus maderas y sus hombres pulverizados por el oleaje. Los relatos de los supervivientes hablan de una pesadilla sin fin: hambre, sed, escorbuto, tifus. Los hombres comían el cuero de los aparejos, bebían su propia orina. Cuerpos esqueléticos, con los ojos hundidos por la fiebre, yacían en las cubiertas empapadas, esperando una muerte que no llegaba. La pregunta que resonaba en la mente de aquellos hombres, desde el duque hasta el último grumete, era teológica. ¿Por qué? ¿Por qué Dios, en cuyo nombre habían zarpado, los había abandonado de una forma tan cruel? Habían ido a luchar por la verdadera fe, bendecidos por el Papa. Su causa era la causa de Dios, y sin embargo, los elementos, la creación misma de Dios, se habían vuelto en su contra con una furia incomprensible. La derrota no era solo militar, era una crisis de fe, una refutación divina que sacudía los cimientos de la cosmovisión hispánica. El lema grabado en las medallas conmemorativas inglesas lo resumía con una crueldad lapidaria: Flavit Deus et dissipati sunt, sopló Dios y fueron dispersados. A finales de septiembre los restos de la flota comenzaron a llegar a los puertos del Cantábrico. El espectáculo era desolador. De los 130 barcos que habían partido, regresaron poco más de 60, y la mayoría en un estado fantasmal, con las velas hechas jirones, los cascos abiertos y sin tripulación suficiente para manejarlos. Y los hombres no eran los soldados orgullosos que habían partido, eran espectros, esqueletos cubiertos de harapos y llagas, consumidos por el hambre y la enfermedad, con la mirada vacía de quien ha contemplado el infierno. Trajeron consigo no solo sus cuerpos rotos, sino una epidemia de tifus que se extendió por los puertos, matando a miles de personas más. De los 30.000 hombres que zarparon, se estima que no regresaron ni 10.000. La mayor catástrofe naval de la historia de España se había consumado. Cuando la noticia final del desastre llegó a Felipe, en la soledad de su estudio en el Escorial, no mostró emoción alguna en público. Se cuenta que, tras leer los despachos, pronunció una frase que encapsula su estoicismo y su profunda piedad: «Doy gracias a Dios por el poder que me ha dado para poder sobrellevar fácilmente una pérdida que no fuera tan grande». Y en privado se le oyó decir: «Yo mandé a mis barcos a pelear contra los hombres, no contra los elementos». Pero bajo la máscara impasible del rey prudente, algo se había quebrado para siempre: el sueño de una cristiandad unificada bajo su corona, la fe inquebrantable en su destino como brazo armado de Dios, había sido hundido en las aguas heladas del Atlántico Norte.
La derrota no significó el fin del poder español, pero sí el fin de su aura de invencibilidad. El mar, que había sido el camino de su gloria, se había convertido en su tumba, y el viento, que debía llevar sus naves a la victoria, había traído a las costas de su imperio el eco de un fracaso de proporciones bíblicas. Las olas que se tragaron los galeones de la Gran Armada arrastraron a las costas de la península algo más que los cuerpos de miles de marineros y los restos de un sueño imperial. Trajeron consigo una plaga invisible, pero mucho más corrosiva que el agua salada: la duda. El aura de favor divino que había rodeado al rey prudente se había resquebrajado, y en esa fisura comenzó a gestarse un veneno que no procedía del acero inglés ni de la herejía luterana, sino de la tinta de una pluma familiar, del susurro de un hombre que había sido la sombra misma del monarca. Mientras el imperio se lamía las heridas de su orgullo en el Atlántico, una crisis mucho más íntima y peligrosa estaba a punto de estallar en el corazón mismo de su poder. El enemigo ya no estaba al otro lado del mar, estaba en casa. Era la serpiente que el propio rey había alimentado en su seno. Su nombre era Antonio Pérez, secretario de Estado, consejero áulico y durante más de una década el hombre que susurraba al oído de Felipe II. Si el rey era el cerebro metódico y ascético del imperio, Pérez era su mano ejecutora, su agente en el laberinto de intrigas que constituía la política europea del siglo XVI. Era todo lo que Felipe no era: extravagante, carismático, un maestro del arte social dado al lujo y a la conspiración. Su inteligencia era tan afilada como su ambición y su lealtad tan flexible como su moral. El rey, desconfiado por naturaleza, había depositado en él un grado de confianza inaudito, convirtiéndolo en el guardián de los secretos más oscuros del Estado. Pérez leía los despachos cifrados, redactaba las órdenes secretas y conocía los pensamientos más íntimos de un monarca que se ocultaba del resto del mundo. Era, en esencia, el espejo oscuro de Felipe, el depositario de la razón de Estado en su forma más cruda y amoral. La raíz del conflicto se hundía años atrás en un crimen que manchaba de sangre las calles de Madrid: un asesinato perpetrado en la oscuridad de la noche del 31 de marzo de 1578. La víctima, Juan de Escobedo, secretario y hombre de confianza de don Juan de Austria, el medio hermano del rey y héroe de Lepanto. Escobedo había llegado a la corte con información explosiva sobre los planes de don Juan en Flandes, ambiciones que incluían una posible invasión de Inglaterra y un matrimonio con María Estuardo. Pero también sabía demasiado sobre la doble vida y los tratos ilícitos del propio Antonio Pérez. El secretario convenció a Felipe de que Escobedo era un intrigante peligroso que amenazaba la estabilidad del trono. Con la aquiescencia tácita, si no explícita, del monarca, Pérez ordenó su eliminación. Fue un asesinato de Estado, una mancha de tinta y acero que vincularía para siempre al rey con su secretario en un pacto de silencio. Durante años, el secreto se mantuvo enterrado bajo capas de legajos y mentiras, pero el desastre de la Invencible lo cambió todo. Un rey humillado por los elementos es un rey vulnerable. Sus enemigos, tanto externos como internos, percibieron el olor a debilidad. La familia de Escobedo, clamando justicia, encontró nuevos oídos dispuestos a escuchar. Felipe, quizás buscando un chivo expiatorio para purgar las culpas del reino o simplemente cansado de la arrogancia y el poder desmedido de su secretario, decidió cortar el nudo gordiano. El 28 de julio de 1579, Antonio Pérez fue arrestado. El rey, que había autorizado el crimen, se volvía ahora contra su cómplice. Creía que con su poder absoluto podría simplemente borrar a Pérez del mapa, encerrarlo
y obligarlo a confesar lo que le convenía a la corona. Pero Felipe subestimó a la serpiente que había criado. Antonio Pérez no era un simple cortesano que se doblegaría ante la ira real. Era un luchador, un maestro de la supervivencia, y poseía el arma más letal de todas, la verdad, o al menos su versión de la verdad, documentada en papeles comprometedores que había salvado y ocultado, papeles que demostraban la implicación directa del rey en el asesinato de Escobedo. Durante casi 11 años de prisión, interrogatorios y tortura, Pérez resistió y finalmente, en abril de 1590, protagonizó una fuga espectacular de su cárcel en Madrid, pero no huyó a Francia o a Portugal como cabría esperar. Su destino era otro, un movimiento de ajedrez geopolítico de una audacia sin precedentes. Huyó a Aragón. Para entender la magnitud de este acto, hay que comprender que la España de Felipe II no era un estado centralizado como lo conocemos hoy. Era una unión de coronas, un mosaico de reinos que conservaban sus propias leyes, sus propias cortes y sus propios privilegios, conocidos como fueros. Y los fueros de Aragón eran particularmente celosos de su autonomía. El reino se regía por una figura única en Europa, el Justicia Mayor de Aragón, un magistrado cuya autoridad, en teoría, podía proteger a cualquier individuo, incluso del propio rey, si éste intentaba actuar fuera de la ley aragonesa. Al acogerse a la jurisdicción de Aragón, Antonio Pérez transformaba su caso. Ya no era un simple criminal fugado. Se convertía en un símbolo de la lucha de las libertades aragonesas contra el poder absolutista de Castilla. La serpiente no solo había escapado, sino que se había refugiado en una fortaleza legal, dispuesto a inyectar su veneno en las mismas fisuras de la estructura territorial del imperio. El drama personal de un asesinato se convertía en una crisis constitucional. El rey, que no pudo someter al mar, ahora debía decidir si desataría la guerra contra su propio pueblo. Para el monarca enclaustrado en el Escorial, la disyuntiva era absoluta, un nudo gordiano que no admitía ser desatado, sino cortado. La rebelión de Aragón no era simplemente el acto de insubordinación de una provincia lejana, era un desafío teológico a la misma naturaleza de su poder. Durante décadas, Felipe había luchado por imponer un orden universal, una cohesión católica y centralizada frente a la fragmentación protestante y las ambiciones de monarcas rivales. Había concebido su imperio como un cuerpo único, con una sola cabeza y una sola fe. Y ahora, una de sus extremidades más antiguas y orgullosas, Aragón, invocaba sus privilegios ancestrales, sus fueros sagrados para actuar como un ente autónomo, protegiendo a un traidor y asesino confeso. Era una afrenta intolerable. En la mente del rey, permitir que los fueros aragoneses se convirtieran en un escudo para el crimen y la sedición era abrir una fisura en el dique que con tanto esfuerzo había construido. Por esa grieta se colarían todas las fuerzas del caos que había combatido durante su existencia. La decisión, por tanto, no fue impulsiva, sino el resultado de una lógica férrea y helada, la conclusión inevitable de una vida entera dedicada al principio de la autoridad. No se trataba ya de Antonio Pérez, esa figura escurridiza que había envenenado su confianza y ahora intentaba envenenar su reino. Se trataba del precedente. Si Aragón podía desafiarlo, ¿qué impediría que lo hicieran Nápoles, Milán o los Países Bajos? El imperio, ese mosaico complejo de reinos y señoríos unidos únicamente por su persona, se desintegraría. Ante esa posibilidad, el rey no vaciló. La ley era el alma del reino, pero su autoridad era el aliento que le daba vida. Si ambas entraban en conflicto, una debía prevalecer para que el cuerpo no pereciera. Con una resolución que no admitía réplica, Felipe II ordenó formar un ejército. 12.000 hombres bajo el mando de Alonso de Vargas, un veterano de las guerras de Flandes, recibieron la orden de marchar sobre Zaragoza. La noticia cayó
como un rayo sobre el reino de Aragón. No era una negociación, era un ultimátum. La marcha del ejército castellano a través de las tierras áridas de la frontera fue una procesión sombría. No había el fragor de las campañas contra el infiel o el hereje, sino el silencio pesado de una misión fratricida. Los soldados, curtidos en 1000 batallas europeas, avanzaban no hacia la gloria, sino hacia el corazón de su propia patria. En Zaragoza, la incredulidad inicial dio paso a una mezcla de pánico y un orgullo desafiante. El Justicia Mayor, un joven de apenas 28 años llamado Juan de Lanuza, se convirtió en el epicentro de la resistencia. No era un revolucionario ni un caudillo militar, era un jurista, un hombre cuya única arma era la ley. Aferrado a los antiguos pergaminos, Lanuza encarnaba la convicción de que el pacto entre el rey y el reino era sagrado e inviolable. Declaró la entrada del ejército real como una contrafacción, una violación flagrante de las libertades aragonesas, y llamó a la defensa. Pero la suya era una defensa de principios contra el acero. Cuando las tropas de Vargas llegaron a las puertas de Zaragoza en noviembre de 1591, la resistencia se desmoronó. Las milicias urbanas, mal armadas y sin un liderazgo militar efectivo, se disolvieron. La nobleza, consciente de la abrumadora superioridad del ejército real, optó por la prudencia. La ciudad, que había rugido con desafío, se rindió sin disparar un solo tiro. Antonio Pérez, la causa de todo el conflicto, demostró una vez más su instinto de supervivencia y huyó a Francia, donde pasaría el resto de sus días tejiendo la leyenda negra contra el monarca al que una vez sirvió. Pero para Juan de Lanuza no hubo escapatoria. Su lealtad no era a su propia vida, sino a su cargo, a la institución que representaba. Permaneció en Zaragoza y fue arrestado de inmediato. El destino de Lanuza se selló en el despacho del rey, a cientos de kilómetros de distancia. Felipe no buscaba una reconciliación, sino una lección terrible, pública e inolvidable. Ordenó un juicio sumarísimo y una ejecución inmediata. La sentencia se cumplió el 20 de diciembre de 1591 en la plaza del Mercado de Zaragoza. La escena fue un acto de teatro político diseñado para infundir terror y sumisión. Se levantó un cadalso de madera negra en el centro de la plaza, rodeado por las picas de los tercios castellanos. A Juan de Lanuza, vestido con el luto de su propio final, se le leyó la acusación de traición. Sus últimas palabras, según la crónica, fueron una afirmación serena de su inocencia y de su deber. Luego, ante la mirada atónita y silente de los aragoneses, el hacha del verdugo cayó. Al decapitar a Lanuza, Felipe decapitaba simbólicamente una era. La cabeza del Justicia Mayor rodando sobre el tablado no era sólo el fin de un hombre, sino el fin de una concepción medieval del poder basada en el pacto y el acuerdo. Era el nacimiento brutal del Estado absolutista moderno en la península. Poco después, en las Cortes de Tarazona de 1592, el rey modificó unilateralmente los fueros aragoneses, cercenando los privilegios que habían provocado la crisis. El poder del Justicia fue drásticamente reducido y la corona se arrogó el derecho de nombrar virreyes no aragoneses. El orden se había restaurado, la unidad del imperio se había salvado, pero la confianza entre el rey y uno de sus reinos más antiguos quedó rota para siempre. La victoria fue total, pero el alma del reino quedó herida. Este fue el último gran acto de gobierno de Felipe II, la afirmación final y más despiadada de su voluntad. Con los enemigos externos contenidos tras el desastre de la Armada y la disidencia interna aplastada en Aragón, podría parecer que el rey había alcanzado finalmente una paz severa, un orden de granito impuesto al mundo,
Pero el universo tiene sus propias formas de equilibrio. La energía sobrehumana que Felipe había invertido durante más de 40 años en someter el caos político y religioso de su tiempo, la había extraído de una única fuente, su propio cuerpo. Y ahora, ese cuerpo, la vasija mortal que contenía la voluntad de un imperio, comenzaba a presentar sus facturas. El monarca que había gobernado el planeta desde una silla, que había movido ejércitos y flotas con un trazo de su pluma, iba a enfrentarse a un enemigo que no podía ser derrotado con decretos ni intimidado con ejércitos, su propia mortalidad. El declive no fue súbito, sino una lenta y progresiva erosión, como una montaña de piedra desgastada por un viento incesante. Desde hacía años, el rey sufría de gota, la tortura crónica que había amargado los últimos días de su padre. Pero a mediados de la década de 1590, los ataques se volvieron más frecuentes y virulentos. Sus articulaciones se inflamaban hasta convertirse en nudos de dolor incandescente, deformando sus manos y sus pies, convirtiendo cada movimiento en una agonía. La mano que había regido el destino de millones de personas apenas podía ya sostener una pluma. Se veía forzado a pasar semanas enteras postrado en la cama o inmovilizado en un sillón especialmente diseñado, una jaula de madera y cuero desde la que seguía despachando los asuntos del Estado con una disciplina que desafiaba la compasión. Sus súbditos rara vez lo veían. Se había convertido en una presencia casi mítica, una inteligencia invisible que habitaba el corazón de El Escorial. Pero quienes lo atendían, sus médicos y sus sirvientes más cercanos, eran testigos de un calvario diario. Veían al hombre despojado de la majestad, al cuerpo torturado que se escondía bajo las sobrias ropas de terciopelo negro. El dolor constante comenzó a tallar nuevos surcos en su rostro, a apagar el brillo de sus ojos azules, a encorvar su espalda antes erguida. Sin embargo, su voluntad permanecía intacta, una hoja de acero toledano dentro de una vaina carcomida. Se negaba a delegar, a ceder un ápice del control que consideraba su deber sagrado ante Dios. Revisaba cada documento, cada informe, cada carta, dictando respuestas mientras el sudor perlaba su frente por el esfuerzo de soportar el dolor. El final comenzó en el verano de 1598. En junio decidió realizar su último viaje desde Madrid hasta su refugio final, El Escorial. El trayecto, que hoy se realiza en menos de una hora, se convirtió en una odisea de 6 días de sufrimiento atroz. No podía montar a caballo ni soportar el traqueteo de un carruaje. Ordenó que lo llevaran en una silla de mano, cargada por hombres que avanzaban con un cuidado infinito para no agravar sus tormentos. Durante 6 días, el monarca más poderoso de la cristiandad atravesó el paisaje castellano como una reliquia viviente, suspendido entre el cielo y la tierra, viendo por última vez los campos y las montañas de la tierra que había gobernado con mano de hierro. Cuando finalmente llegaron a las puertas del monasterio, estaba exhausto, consumido por la fiebre y el dolor. Hizo que lo llevaran directamente a sus aposentos, a la pequeña y austera alcoba, con una ventana interior que se abría directamente sobre el altar mayor de la basílica. Había diseñado aquel lugar para vivir y trabajar con un ojo puesto en los asuntos del mundo y el otro en la Eucaristía. Ahora lo había elegido para morir. Lo que siguió no fue una decadencia, sino un asedio. Una enfermedad implacable cercó su cuerpo y lo asaltó con una crueldad metódica durante 53 días. 53 días en los que el hombre más poderoso de la tierra fue reducido a un despojo humano, librando su última batalla no por un imperio, sino por la dignidad de su alma. No había gloria en esa habitación, no había majestad, solo había un anciano sufriendo, despojado de toda dignidad física, aferrándose a su fe como un náufrago a una tabla en medio del océano.
Felipe aceptó su sufrimiento con una paciencia que rozaba la santidad o la locura. No se quejaba, no maldecía. Decía que aquellos dolores eran el purgatorio en la tierra, una penitencia enviada por la misericordia divina para limpiar sus pecados antes del juicio. Si he pecado mucho, susurraba con los labios agrietados, mucho debo sufrir. Su única obsesión eran las reliquias. Hizo traer cientos de ellas a su habitación, un hueso de San Lorenzo, un fragmento de la Vera Cruz, el brazo de Santa Teresa. Las tocaba, las besaba, se las ponía sobre las llagas supurantes. Buscaba la intercesión de su ejército celestial. Llamó a su hijo, el príncipe Felipe, el futuro Felipe III, un joven de 20 años, piadoso pero débil, sin la inteligencia afilada ni la capacidad de trabajo de su padre. El rey moribundo lo miró con tristeza infinita. Sabía que le dejaba una herencia envenenada, un imperio inmenso pero exhausto, rodeado de enemigos y carcomido por las deudas. «Hijo mío», le dijo con voz apenas audible, señalando su propio cuerpo llagado, «he querido que entréis para que veáis en qué para la grandeza del mundo». Fue la última lección política del rey prudente. La vanidad de vanidades. Todo es polvo. El domingo 12 de septiembre los médicos anunciaron que el final era inminente. El rey recibió la extrema unción. Pidió que le trajeran el cofre de sus tesoros más íntimos. No había oro ni joyas. Sacó un cirio de cera vieja y amarillenta. «Este cirio», dijo con voz temblorosa, «es el que tenía mi madre en la mano cuando murió. Quiero que alumbre mi tránsito». Luego pidió el crucifijo, una cruz de madera sencilla, desgastada por el uso. Era el mismo crucifijo que había sostenido su madre, la emperatriz Isabel, en su lecho de muerte. El mismo que había sostenido su padre, el emperador Carlos, en Yuste. Era el testigo mudo de la extinción de una raza de titanes. Felipe lo aferró con sus manos deformadas. Sus ojos, nublados ya por la catarata de la muerte, se clavaron en la imagen de Cristo. La noche cayó sobre la sierra de Guadarrama. El viento soplaba fuerte, silbando entre las pizarras de los tejados, como si las almas de los antepasados acudieran a la cita. En la habitación solo se escuchaba la respiración estertórea del monarca y el murmullo de los frailes jerónimos rezando la pasión según San Juan. A las 5 de la madrugada del 13 de septiembre de 1598, justo cuando la primera luz del alba comenzaba a teñir de gris las cumbres de granito, la respiración del rey se detuvo. Hubo un último espasmo, un último suspiro que pareció vaciar no solo sus pulmones, sino el alma misma de España. Felipe II había muerto. El príncipe Felipe se arrodilló y besó la mano fría de su padre. El médico acercó un espejo a los labios del rey. No se empañó. Se cubrió el rostro con una sábana. Las campanas de la basílica comenzaron a doblar. Un tañido grave, profundo, que rebotó en las paredes del valle y se extendió como una onda expansiva hacia Madrid, hacia Toledo, hacia Sevilla, hacia las Indias, hacia Flandes, hacia Filipinas. El mundo se detuvo un instante. El rey planeta, el hombre que había sido el centro de gravedad de la política mundial durante medio siglo, ya no existía. Con su muerte, algo más grande se desvanecía. Se cerraba el capítulo heroico del imperio. Los días de los conquistadores, de los místicos, de los grandes capitanes, de las empresas imposibles, daban paso a una era de validos, de corrupción, de estancamiento y de defensa desesperada de lo heredado. El acero se transformaba en terciopelo, la piedra se convertía en estuco. Felipe fue bajado a la cripta real, el panteón de los reyes que él mismo había ordenado construir, aunque no llegó a verlo terminado en mármol y jaspe. Allí, en la oscuridad subterránea, su ataúd fue colocado junto al de su padre. Dos gigantes durmiendo lado a lado, bajo toneladas de granito, esperando la resurrección de la carne.
pero mientras el cuerpo del rey se enfriaba en la cripta, su obra permanecía arriba, desafiante. El monasterio de San Lorenzo de El Escorial, una montaña tallada por la mano del hombre, un edificio que no era bello en el sentido clásico, sino sublime, terrible, aplastante. Era la materialización en piedra del alma de Felipe, hermética, vertical, obsesionada con el orden y orientada hacia Dios. Hoy, cuando el viento del norte barre la lonja del monasterio y golpea las puertas de bronce, todavía se puede sentir la presencia del rey prudente. No en los retratos de Tiziano o Pantoja de la Cruz, donde nos mira con esos ojos azules inescrutables, sino en el silencio de los pasillos, en la geometría de los patios, en la sombra alargada de las torres al atardecer. Felipe II no fue un hombre perfecto, fue un pecador, un burócrata implacable, un padre severo y a veces un gobernante cruel. Pero cargó sobre sus hombros el peso del mundo con una dignidad que asombra a los siglos. Vivió como un rey, trabajó como un esclavo y murió como un monje. Su tragedia fue la de intentar detener el tiempo, la de intentar congelar el mundo en una ortodoxia inamovible, sin comprender que la historia es un río que fluye y que arrastra consigo imperios, coronas y hombres. Él construyó un dique de piedra y fe, pero el agua terminó filtrándose por las grietas. Sin embargo, al final de este viaje, al contemplar su tumba, no vemos el fracaso. Vemos el esfuerzo titánico de una voluntad humana que se negó a rendirse ante el caos. Vemos la soledad inmensa de quien se sabe responsable del destino de millones. El sol se pone sobre el Escorial. La piedra se tiñe de rojo y luego de violeta. La noche llega cubriendo el imperio donde una vez nunca se ponía el sol. Pero en la oscuridad, la silueta del monasterio permanece negra y eterna, como un último baluarte contra el olvido. Si buscas comprender no solo los hechos, sino el espíritu que forjó la historia de nuestra civilización, si quieres ir más allá de la leyenda negra y la leyenda rosa para encontrar la verdad humana, cruda y fascinante de nuestros antepasados, este es tu lugar. Únete a Estirpe Hispánica, porque la historia no está muerta, solo espera a que alguien tenga el valor de contarla.